Sí. Hola chicos, bienvenidos a otro capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. Mi nombre es Gabriela Blanco, junto con mi compañera Taía Ortiz. Estuvimos hablando con la postdoc Zulmari Manjarrés de un tema alucinante, de su descubrimiento acerca de la inmunología como mediadora del dolor neuropático en la enfermedad de Parkinson. Estuvimos hablando un poco acerca de lo intrincado que fue o que ha sido su camino en el bioanálisis y la inmunología. 2 horas hablando de lo bello que es esta carrera, de para dónde va todo y sus avances con respecto al descubrimiento del papel de la inmunología en esta enfermedad. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales, nos llamamos, como ustedes bien lo saben, Sangre, Sudor y Pipetas, y meterse en la página www.sangresudorypipetas.com/cursos para que nos sigan apoyando a que este proyecto se mantenga en espacio y tiempo. Un saludito y disfruten del capítulo. ¿Estás listo? Ya estás listo. Ya estás listo. Porque fíjate, yo ahorita estoy en mi fase de que como estamos entrevistando a personas que están fuera de nuestro territorio, me voy a acercar el micrófono antes de que el productor me pegue. Le va a dar un ACV, por Dios. Exacto, ya tenemos, ya mejor me quedo callada. Entonces, cuéntanos. Yo quiero saber primero cómo empezaste tú a escoger cada una de tus especialidades. Eso a mí, o sea... ¿Cómo llegaste al bioanálisis? ¿Cómo llegaste a la bioquímica? ¿Y cómo llegaste a tu línea de investigación, que es por la que todo el mundo te conoce? Okay. Ahorita. Wow. Es un viaje loco. Te escuchamos. Me atrevería a decir que es serendipia. Hay un poco de serendipia en todo el camino. Originalmente, bioanálisis para mí fue la carrera que más hacía match con todas las cosas que me gustaban, porque yo siento que para cuando uno está muy joven, uno no tiene mucha orientación educacional, vacacional, y tampoco como de cómo realmente es una carrera respecto a lo que tú realmente deseas y lo que realmente te apasiona. Yo sé que yo desde la secundaria me gustaba mucho la química, me gustaba mucho la biología, y cuando vi el pensum de bioanálisis me pareció perfecto porque tenía mucha química, tenía microbiología, tenía anatomía. Yo lo encontré tan integral que me acuerdo que fue el pensum que más se acoplaba a mí. Pero yo siento que yo no sabía que me gustaba tanto hasta que llegué a la primera clase, al primer laboratorio de histología, en el cual nos presentaron, me acuerdo, epitelio cúbico simple, ovárico, y esa primera vez, ese primer contacto fue para mí, a mí me lo cambió todo. Yo siento que yo soy, cada vez que yo aún voy al microscopio y obviamente ya no veo epitelio simple cúbico, exacto. Yo soy esa misma chica que veía ese microscopio por primera vez, porque aún siento esa emoción de, oh, mira qué precioso, oh, no, esto está bello, oh, sí. Eso, afortunadamente, no lo he perdido en todo el camino. Entonces yo siento que sigo siendo en esencia esa misma chica, pero conforme fui avanzando en la carrera, yo me di cuenta de que yo no quería aplicarme solamente en la clínica, o no quería clínica. Uh-huh. Y para mí fue un tema porque yo decía, tengo que cambiarme a biología. Y es muy gracioso porque la profesora que me dio clases en ese momento, con la que yo estaba en 4º semestre, estaba recién conociendo a Guiber, y al mismo tiempo estaba viendo fisiología con una profe que se llama Arelis Torres. Claro. Y Arelis para mí fue una figura central en mi escogencia de seguir en bioanálisis. Porque aparte yo cursé pasantías, bueno, no pasantías, era como prácticas en fisiología, como una materia lectiva. Y yo le dije, ¿sí? Arelis, yo quiero cambiarme, yo me voy a cambiar. O sea, y yo soy como muy blanco-negro. Ya, yo me voy de aquí, y me fui. y Arelis me dijo, oye, ya va, espérate, ¿por qué quieres irte? Y ahí le comenté, y ella me dijo, si tú efectivamente lo que quieres es hacer investigación, solo con hacer posgrados tienes, pues tú como bioanalista puedes. Y ella fue la que me abrió esa mirada de que puedo seguir haciendo lo que me gusta
o puedo irme por investigación aún siendo bioanalista, lo cual es algo que, un feedback que nosotros no recibíamos mucho durante la carrera para ese momento. Totalmente. Yo creo que ninguno lo recibió porque es que yo no te generó conflicto, porque es que a mí me generó mucho conflicto interno. O sea, era y que yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esto. O sea, esto es no. Chao, me voy. De hecho, lo hablé con mi mamá. A mí me pasó en el 6º semestre con bacteriología. Ok. Mi problema con la microbiología es complejo. Tengo un trauma infantil ahí. Sí, Pero he visto tus publicaciones. ¿No te causó mucho conflicto interno que decías y que, pero es que todos mis amiguitos se van a ir a la clínica y yo no? Sí, yo sentía que no pertenecía. Ajá. Ese era el sentimiento. No obstante, bueno, seguí dándole y efectivamente para el momento en el que yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, que fue en el Instituto Nacional de Higiene con Daniel Marcano. Imagínate, te fuiste con microbiología. Pero dura. O sea, te fuiste a la microbiología. Y yo me fui a la microbiología, era como con lo que más me sentía afín, honestamente, a pesar de que yo fui varios semestres preparadora de bioquímica y estuve muy feliz como preparadora de bioquímica. Al final yo decía, no, ¿sabes qué? Voy a irme por bacterio, está súper interesante. E hicimos diagnóstico molecular de Bordetella pertussis. Y la cuestión está en que eso fue otro evento importante en mi vida, que es que yo escogí mis pasantías rurales. Yo me fui a Amazonas. Esa mañana en el que las escogí, mi mamá me agarró las manos, no te vayas lejos, por favor. Y yo les agarré las manos de vuelta, no me iré lejos, mamá, tranquila. Y qué bueno, 3 horitas después. Ajá. Y qué bueno, con la canoa. Me dijeron, ¿quién se va a Amazonas? Yo. Fui la única, junto a otra compañera, que levantó la mano, sin duda alguna, sin dudas. Mierda. Y bueno, al final me fui a Amazonas y para mí fue como muy loco porque yo dije, yo me quedo aquí en Amazonas, yo estoy cumpliendo mi propósito, estoy viviendo todo, mamá, esto es increíble. Mi mamá así como que estás loca. Pero sí pasó que yo me reconecté con el tema del compromiso al paciente, porque yo estaba como demasiado enfocada en tema de la investigación y solo quiero investigación. Y la verdad es que yo perdí durante la carrera esa conexión con el paciente. Y yo en Amazonas la recupero. Y lo que es muy mágico es que cuando como que al final, eso fue un viaje en el que fui a un tepuy y fue muy magia culebrera ese viaje porque conocí a Valentina Quintero en ese mismo interín. ¿Cuáles son las probabilidades? Sí, o sea. Fue muy loco. Y luego voy al cerro y como que en el cerro yo digo, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Caracas. Y mi amiga sí, pero muchacha. Y yo me regreso a Caracas y muy magia culebrera, mi tutor en ese momento, Daniel Marcano, que ahorita está en la UMS, creo, me dice, Sulmari, tú has sido súper buena como tesista y tal, y te recomendamos para el Instituto de Medicina Tropical con la doctora Noya. No sé qué opinas, pero es tremenda oferta y tú eres nuestra primera candidata. Y fue como, ¿en serio? Y claro, sentí que era como una continuación del trabajo que hubiese podido hacer en Amazonas, porque al final era trabajar con pacientes, trabajar con enfermedades parasitarias. Pero investigación. De referencia y es investigación, y fue muy bello ese trabajo, porque era un trabajo multidisciplinario lo que se hacía con la doctora Noya. Habían entomólogos, habían médicos, biólogos, bioanalistas, todo. Y todos trabajando al unísono como si fuéramos tuerquitas de un reloj. Precioso. Qué rico. Es fantástico. Fue súper rico, y de hecho yo ahí conozco a mi mentor o a quien va a ser mi mentor como académico, y aún hablamos muy seguido, que es el doctor Matías Reyes Lugo, que es entomólogo. Y yo me acuerdo que yo todas las tardes, yo siempre iba
par de horas a cuidar con él los animales. O sea, yo hacía el cambio de jaula, buscaba aprender un poco de taxonomía, de entomología, entonces fue como un momento en el que yo dije, oh, esto está muy interesante. O sea, como que yo siento que yo pude explorar mucho mi carrera en investigación, en parasitología, en bacteriología, entomología médica. De verdad que yo siento que pude explorar bastantes cosas y yo decía, oh, wow. Y ahí yo me dije, y él quería que yo me fuese a entomología, y yo le decía, ¿sabes qué? Te estaba seduciendo, como todos son, todo profesor es un gran seductor. Ya es la, Y que ven que conmigo. Mira qué hermosa, Tal. mira qué bella este insecto. Mira, Mira esa probóscide, qué provocadora. Qué bello. Mírale las alas. No, yo sí. Ay, perdón, no debería decir groserías. Dale, tranquila. Dale, tranquila. Pero me pasó que, claro, mi materia menos favorita de toda la carrera fue inmunología. Yo Pecado. odiaba inmunología, pero lo odiaba, que yo decía, esto no tiene sentido, este montón de... Nada, esto no tiene sentido. Sí, proteínas. Esas moléculas, ¿para qué? gracioso. Las Es muy citoquinas. gracioso que estando con el laboratorio de la doctora Noya, era inmunoparasitología. Y ahí fue como, oye, pero esto está muy interesante. Ahora sí tiene sentido. Y la cuestión está en que la gente del Instituto Nacional de Higiene se queda sin la persona que hacía el diagnóstico molecular de Bordetella pertussis, que fue mi cotutora. Me dicen, Sulmari, tú eres la única que sabe hacer esto. ¿Por qué volver? Te vamos a pagar el doble. Y fue como, bueno, entonces sí. Siempre el cochino dinero. Cónchale, vale, cónchale. Esto es posible. No, es que de verdad, es que igual la investigación es muy mal paga en Venezuela, Sí, entonces totalmente. como que si te pagan un poco más es como, y aparte el Instituto Nacional de Higiene aún tenía unos beneficios extra chéveres, pues te daban como regalos mensuales, unos bonitos, y te pagaban cursos, que de Ajá. ahí yo aproveché y saqué el diplomado de inmunología por el Instituto de Inmunología. Y ahí entendí lo genial que es la inmunología. Y yo decía, profesor Matías, yo creo que si me voy por la entomología, yo tal vez haría inmunología de parásitos, en tal caso. Okay. O sea, es como que yo como que ahí me di cuenta de que quiero inmunología y quería continuar en inmunología. Entonces la cuestión está en que empiezo a sacar, o sea, me ofrecen en paralelo también ser docente en bioanálisis. Entonces yo estaba sacando como mitad de turno en higiene, mitad de turno en bioanálisis. Y posterior a eso, yo decido empezar la maestría en inmunología en el IBIC. Uh-huh. Fui aceptada, saqué los 2 años de la maestría, pero para cuando ya me tocaba hacer la tesis, bueno, empezó como, se agravó aún más la crisis. Ok. Te tocó la época oscura. Sí, sí. Mejor No, yo creo que pues se puso más oscura después. Sí. Ok, la época oscura para nosotros lo decimos entre el 2017. Entre el 2014 y 2017. Fue muy que duro. Estábamos, ¿sabes? Las colas, la cosa, cola por comida. Sí, 2014-2017. Uh-huh. Estaban amenazando con cerrar el IBIC. Y de ahí yo encontraba que habían bastantes beneficios de los cuales aproveché, que es que ellos tenían transporte y tenían el transporte hasta La Guaira. Sí, sí, sí. Tenían la residencia, la cual la aproveché, y te daban almuerzo, cena, creo que desayuno también. Y buenísimo. O sea, yo decía, Sí. mira, ¿sabes qué? Yo decía, yo no necesito más nada que esto. Yo no necesito plata, yo necesito es hacer mis clases, hacer mis exámenes y comer. O sea, y ya, y un sitio donde vivir. Y la verdad es que me acuerdo que con mis amigos del IBIC nosotros solíamos expresar nuestra beca en notación científica, ¿sabes? Como 1 por 10 a la menos. Y da risa, pero Qué no es duro, gracioso. es demasiado duro. O sea, que estén haciendo. O sea, ya es que el humor negro me encanta. Pero es horrible que tengan que decir que sus becas es en notación científica. O A la sea, menos. a la menos. Qué porquería.
Es una porquería, pues. Y aún así yo decía, no me importa. Cuando uno está joven, uno hace todo. Uno quiere hacer todo Ciertamente. no y esa es importa. la época de hacerlo. Exacto, uno es joven e inmortal. Sí. De ahí tú ves dónde está Uno en tu es joven e inmortalidad. O te caes a curda. Tú decides Ay, no qué me gusta hacer. el alcohol. Por eso, o sea, lo que te no. digo es que uno tiene como esas vertientes en donde te pones a los extremos, es lo que quiero decir. O estás en extremo rumbero, Ajá. o estás en extremo de trabajo, o estás en extremo de investigación, Ajá. ¿sabes? O sea, Te lanzas los extremos, te porque lanzas hay los veces extremos que- en todo, porque uno dice, uno puede con todo. O sea, Ajá. yo puedo hacer esto con todo. Sí. Yo recién graduada tuve 6 trabajos, Sí, 7 tú te trabajos. lanzaste una de Sí. ultra trabajo. Y todo el mundo dice, no, te vas a comprar un yate y no sé qué. Y yo, o sea, claro, agarré 7 trabajos, todos eran muy mal pagados, pero yo quería aprender. O sea, porque yo sí soy proclínica y entonces, ¿sabes? Yo quería saber cómo trabajaban los equipos, dónde, cuándo, pacientes, cosas. O sea, yo siempre fui muy into eso. En cambio, me hablabas así de investigación y yo no he tenido nunca el temple para hacer... Suelo decir que no tengo el temple por el tema de la paciencia. Sí lo tiene. Sentarse, Sí lo los tiene, datos, pero la no lo cosa. quiere aceptar. Sí, bueno. Pero es que sí hace preguntas interesantísimas, pero ella misma no se lo cree. Entonces, Pero ajá. igual yo creo que si tiene la paciencia de calibrar los reactivos, yo creo que sí, pues, porque también me tocó estar en la clínica y yo decía, ay, no. De verdad, es demasiado rato. Por eso digo. estresante, porque tiene los Sí. pacientes atrás y uno así como, no puedo ir más rápido de lo que va el equipo. Ajá. de Sí, verdad. eso genuinamente es cierto. Tienes a la señora en la puerta soplándote la nuca, que Sí, mira, pero- mija. No, y ¿Cuándo lo vas a aparte, tener? no, y siempre es que hay un paciente que se necesita hacer algo urgente. Por ejemplo, necesito hacerme una tomografía hoy, Hoy. en este momento. Y yo, señora, ¿pero por qué no vino ayer a hacerse la uri y la creatinina? Pues no, lo tengo que hacer en este momento. Y son las 9 de la mañana y tengo la Sí, cita a la las tomografía, 11. no, a las 11 es tarde, mami. Y tengo la cita a las 10. Ah, bueno. Y uno y que, o sea, Que esto sabe es que lo hay dura, pacientes lo que están dura. antes que usted, ¿no? Sí, aparte, adicional. Entonces, ajá, seguíamos con capítulo de notación científica en negativo. Ajá. Eso fue Livic. Y la cuestión está en que yo nunca he creído en mis facultades, la verdad. Bienvenido al yo me síndrome del acuerdo que impostor, aquí tenés a 2. En el momento, en el momento en el que las cosas se pusieron muy peludas y a mí solo me faltaba hacer mi tesis, digo, solo me faltaba como si fuese lo más fácil, pero me di No. cuenta de que no era. Y aún más en Venezuela, para ese momento. Y es que varias personas me dijeron, Xiomari, deberías aplicar a posgrados afuera. Así, aplica. Ok. Y tú tienes un curriculazo que de verdad Que vas era a lograrlo. para Yo decía, cualquiera. no vale, esas cosas no me pasan. Nada. Y al final yo apliqué, pero tanto dieron, porque yo dije, ay, ¿sabes qué? Sí, ya. Sí, para callarles la boca. Ay, qué fastidio. Para que vean que no me van a llamar. Sí, tal cual. Entonces, Para monté demostrarles todo que en no va a pasar YouTube. nada. Bueno, y tal cual. Y yo solo apliqué a una universidad, ni siquiera fue como que lo intenté activamente. Apliqué a la Católica y literal, cuando recibo la carta de aceptación, porque éramos unas cuantas personas aplicando el posgrado y solo aceptaron 4. Y 4 en toda Latinoamérica. Y fue como, ¡ah! Mamá, no me lo vas a creer. Y la peba, no te vayas lejos, mi Sí, amor, por favor. La mamá que decía, no te vayas a leer, y la chama ya Que la está en cara ahí, Texas. que Chile, que... Mami. Pero tal cual, fue como, porque cuando hice el examen, porque en ese entonces aún el examen se hacía por Skype, ahí se me cae la cédula. Y, Te tranquila. puedo hablar de caídas de cédula y te puedo decir Messenger. mejor no. Ajá, sí, Messenger. y Tucutum. eso, yo sentí que me fue mal en el examen. Pero después comprendí que es que los profes son antipáticos. Pero yo dije, se hacen rudos, pero son buena gente, pues, y solo son rudos. Es solo eso. Tienen un corazón bueno. Sí, y nada, o sea, me fui para Chile y literal yo tuve mi visa aprobada, tenía todo listo para el momento que me fui a Chile. Pues yo me voy a Chile con una beca. Ok. Ok. Entonces, claro, yo llego a Chile, empiezo, el profesor con el que empecé no me gustó para nada,
era como, ay no, fue problemático y después me di cuenta de que yo apenas veo que las cosas marchan mal, yo me voy. Ok, Yo me eres voy, una así mujer como que, sabia. Pero Eso me es- parece no, buenísimo, no Sí, se sí. mete Yo no me cabezazo. Sí. No, yo no me quedo esperando a que las cosas empeoren. Yo dije, ya yo me fui de Venezuela. No me cuesta irme de un laboratorio en el que veo que las cosas son problemáticas. ¿Y de qué era el posgrado que hiciste en la Católica de Chile? Bueno, yo escogí hacerlo en fisiología porque a mí me impactó mucho el trabajo con la profesora Arelis Torres. Ok, Y de perfecto. hecho fue muy lindo porque nos pudimos ver en Chile y fue lindo porque fue como, Arelis, ¿estás en Santiago? Sí, estoy en Santiago. Nos vimos y comiéndonos un helado yo le comento, ¿sabes qué? Yo escogí el posgrado de fisiología por ti, ¿sabes? Y desde ese momento en el que hablamos, tú has sido un motor para mí, para yo estar haciendo posgrado, estar haciendo todo lo que hago. Ese primer momento en el que tú me guiaste, me ha conducido hasta donde estoy ahora, sumado, por supuesto, al esfuerzo y toda la cuestión y arriesgarse, bla, 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 y X. Pero en realidad, para mí fue muy impactante el feedback de ella. Y ella estaba comiéndose el helado como, ¿Qué? ¿qué? Ajá. Y que se quedó Yo fría hice y no por el helado. Sí, Se quedó fría y no por el helado. Yo soy como, esto no puede estar pasando, no puede ser que ustedes piensen en mí, que ustedes se acuerden de mí, no puede ser que esto esté ocurriendo, que ustedes tomen decisiones en base a uno. Yo creo que los Como- profes no se dan cuenta del impacto que pueden tener en sus Sí, chamos. yo no creo que es algo a lo que siento que los profesores a veces son muy ajenos. Creo que es por el hecho de que No de lo que personaliza. No esperas nada a cambio. Puede ser. Cuando uno es docente, uno no espera nada a cambio. Y cuando hay una persona que sí se acerca a ti y te dice, mira, causaste este impacto en mí y gracias a ti yo estoy haciendo eso, es así como, Qué fuerte, ¿no? o sea, Es una locura. es una locura. Es el una efecto locura. mariposa que tú no esperas Que tú hacer no en otra esperas, persona. sí, total y Es rotundo. una locura, es una locura. Para mí, honestamente, es una locura, porque me ocurrió lo mismo cuando los chiquillos de la antepenúltima promoción de bioanálisis me escogieron como epónimo. Imagínate. Sí, fui epónimo. Y casualmente, a mí me tocaba, ya yo tenía un pasaje comprado a Venezuela. Y cuando ellos hicieron todo un mamotreto así con quien era mi pareja en ese momento, hicieron toda una complicidad Para que fuera como sorpresa. sí, porque supuestamente una de ellas se había embarazado y me lo quería decir, yo no sé, y al final todos empezaron a aparecer en la videollamada y yo así como llorar, yo soy fácil de llorar. Y fue horrible. Y yo digo, pero ¿qué hacen ustedes pidiéndome esto? Yo no puedo haber sido tan importante en la vida de ustedes. Y es como, profe Sulmari, usted cuando nos dio clases, usted nos guió la investigación y ahora muchos queremos hacer investigación por usted. ¿Qué? Y fue muy loco porque es una generación de chicos bioanalistas que todos quieren hacer investigación. Ya hay un par que está empezando el posgrado de inmunología, hay otra que se quiere ir para fuera del país, Sí. para hacer el posgrado también, y aún me escriben, nos escribimos, tienen mi WhatsApp, o sea, es como tan fácil como eso, pues. Y la cuestión es que yo tenía que estar allá en Venezuela porque ese año habían rechazado la visa de mi mamá por tercera vez para Chile, porque es venezolana, y yo dije, bueno, mamá, si te rechazan la visa, entonces yo voy a Venezuela. Eso fue todo. Que me encanta yo que tenía- y que bueno, si la montaña no vamos a la montaña. Ya está. No hay Pasa problema nada. con eso. O sea, y claro, entonces yo ahí tenía el pasaje para Venezuela, ellos me invitan, y entonces yo pude tener mi viaje a Venezuela y pude compartir con los muchachos en la imposición de medallas y fui tratada como una autoridad. Fue muy gracioso porque... Es que ya va, mami. Es que te explico, ¿cómo te Eras explico? una autoridad, no te trataron como una, eres autoridad. Claro que lo eres. Basta, Basta ustedes, vale, ya. basta. Y que no, ellos pensaban que yo era una autoridad normal. Y yo y que... Buenas. ¿Cómo te explico? La señora que salió en las noticias. Exacto. Por las razones Muy correctas. gracioso, Sí, pero de claro. verdad fue muy loco porque, o sea, cuando
estás así, yo estaba como, no sé, todo era tan increíble, porque Surreal. sí, y es que, por ejemplo, la oficina del rector es un museo. Sí. O sea, es como, bueno, aquí este es el escritorio original de José María Vargas. Es como, original, ¿puedo tocarlo? No, por supuesto que no. Y es como, Pero empieza ahí que eso pasa. sí, No quieres o tocar. sea, entonces es como, y esto, no sé qué cuánto, esto fue de Simón Bolívar. Y fue como, de Simón Bolívar, eso también, eso sí puedo tocarlo. No. Bueno, ok. A Gabriela le pasó en el Instituto de Medicina Tropical. No, el Instituto Nacional de No, Higiene. en el Instituto ¿Sabes que en Nacional el de Instituto Higiene. Nacional de Higiene, antes del auditorio, está el museo de Enrique Tejera? Entonces este es el escritorio de Enrique Tejera. Y este es y yo que, pero puedo, no lo puedes tocar. Hola, amiga Y de que con Gabriela, amiga del Museo de Gabriela. Sí, Gracias yo que- por no dejarla tocar las cosas. No, lo peor es que la señora que ahorita acabo de olvidar, pero la tengo guardada en el teléfono, no me acuerdo cómo se llama, me dice, no, y la máquina de escribir todavía funciona. Y yo que, pero puedo, no puedes. Y yo que, ¿Cómo saben que funciona? ¿Me entiendes? ¿Cómo no, saben? y lo Porque peor es que ellos sí tienen lo pueden tocar, ellos sí tú lo no. pueden tocar, pero uno no. Ellos sí, ellos sí. Sí, y yo que... Eso es una injusticia. No, y tienes unas cosas, de verdad, los muchachos que tengan oportunidad de ir para el museo que está en el Instituto Nacional de Higiene, no desaprovechen la oportunidad. Eventualmente voy a arrastrar a Taía para que para hacer, porque hay unas cosas espectaculares. Yo voy o a sea, estar muy molesta de ir. Sí, o sea, tienen el sitio donde extraían a los pollos para la vacuna de la polio. Sí. Antes. Y yo, ¿y qué? ¿Qué? Y yo no sé, o sea, a todos los que nos gusta la historia, o sea, uno empieza que, aparte de la historia y la ciencia, entonces es que mira, aquí es donde calentaban a los pollos. Es una cosa totalmente En el loca. rectorado, eso me lo contó mi mamá también. Mi mamá es autoridad universitaria. Es autoridad universitaria. Bueno, mamá, tú me lo dices más tarde. Ella estuvo en el rectorado porque ella me puso la medalla y me contó tal cual eso. En ese momento no habían selfies y no se las Sí. pudo tomar, Yo lastimosamente. me tomé todo lo que pude, todo. Yo, hasta una de las profes me dijo, eres nueva, ¿verdad? Es la primera vez que eres... Y yo así como... ¡Qué sí. fuerte! fuerte. me Y que dijo, sí, no, soy- entra al baño. Así, como un batazo así, porque me dijo, eres nueva, ¿verdad? Y yo, sí, ve al baño. Y yo así como, ¿por qué? ¿Qué hay en el baño? ¿Qué hay en el baño? Ahora quiero saber. Y después entendí, o sea, el baño es de todo, es azulejos, todo el lavamanos, y yo como, ¡ay, Mire, Es la única selfie de baño que sería capaz de tomarme. si hay alguien del rectorado que nos pueda hacer el pase allí, un tour. Chiquis, para- prometemos no tocar nada. Nada, yo no toco nada. Es más, me llevo guantes blancos. Exacto, Para que por si acaso. por si acasito. Es una experiencia, de verdad fue increíble. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que yo pregunté fue, ¿puedo llevar? Bueno, no, mi mamá no pudo entrar, pero yo dije, por favor, ¿puedo llevar a mi mamá al acto? Y mi mamá, por supuesto, grabó toda la cuestión y me dijo, era tan fácil de identificarte porque todos son altos y tú ahí vas así. Ay, No, pero tu mamá no chica. colabora, vale. ¿Viste? Esta Ay, gente mamá que- Azul Mari. Oye, Esto es gente que tiene buen humor negro. Duro. total. No, Mi- yo me lo tripié muchísimo, muchísimo. Ya, pero Ajá. de vuelta a la historia, entonces yo... Te vienes para Venezuela, haces tu cuando cosa. estoy Ajá. en Chile, claro, cuando yo estoy en Chile, yo estoy con este otro profe que estudiaba Pesebra, y claro, él tenía como toda una línea de investigación con agentes vasoactivos, Pesebra, era súper interesante, factores tróficos de vasos sanguíneos, y la cuestión está en que no me gustó allí. Ese mismo semestre conozco a Margarita Calvo, que es especialista en dolor neuropático y quien sería mi cotutora de tesis después. Y yo me enamoré de Margarita, de su personalidad, de su línea de investigación. Y yo le dije, Margarita, yo quiero estar contigo. Y me dijo, no, perfecto. Y de ahí después, bueno, como que el profe que está en el primer semestre empezó a pelear con ella en plenas reuniones de departamento. Tú me estás robando a mis estudiantes. Y yo así como, bicho. Bueno,
adiós. Pero Pero te fuiste con Margarita. fue todo súper mágico hasta que, claro, yo le digo a Margarita, yo quiero hacer inmunología en dolor neuropático. O sea, para mí la consecuencia natural de todo lo que he estado estudiando sería enfocarme en inmunología, en esto mismo. Y Margarita me dijo, no hay plata para eso. Y yo le dije, no hay plata. Yo voy a conseguir la plata. Y entonces me moví y busqué gente que estuviera interesado, pues gente que estuviera interesado en eso. Y conseguí al doctor Rodrigo Pacheco, quien estaba interesado en hacer un proyecto en Parkinson, un proyecto en microbiota, inmunología, y bueno, por cosas administrativas pudimos incluir a Margarita con la línea del dolor neuropático y terminamos fusionando ambas líneas de investigación. Entonces, por eso mi tesis es como una encrucijada, porque dentro de Parkinson, que engloba sintomatología motora como bradiquinesia, lentecimiento, temblores, rigidez muscular. También hay una contraparte de sintomatología que no es necesariamente motora, como dolor, el cual puede ser un dolor neuropático caracterizado por parestesia, adormecimiento, también la sensación de un calor que quema, pero nocivo, dañino. Y eso lo experimentan los pacientes con Parkinson. Entonces, la cuestión estaba en cómo el sistema inmunitario adaptativo, linfocitos y la microbiota conversan para generar estos síntomas, tanto motores como no motores. Y dentro de lo no motor también evaluamos, síntomas gastrointestinales. Entonces, fue un proyecto súper grande, súper ambicioso, y justo cuando empezó la pandemia. Lo cual no fue nada favorable, pero fue muy genial porque Rodrigo, que fue mi tutor y la persona que tenía los fondos de Michael J. Fox Foundation, Rodrigo consiguió permisos gubernamentales como era algo así como personal de salud elemental o algo así, y yo pude seguir trabajando. Yo no perdí tiempo durante la pandemia, siendo que la pandemia y el encierro fue bastante estricto en Chile. Sí. Entonces, yo creo que ese fue como o sea, la expertise que yo gané durante la tesis de doctorado estuvo muy dirigida a inmunología de mucosas, digamos, intestino, y dolor neuropático, y el modelo de ratón como modelo animal, pues, de experimentos. Entonces, gané mucha destreza. Yo al principio de esa tesis yo no sabía extraer órganos, yo no sabía, y yo soy muy honesta. Y como, mira, yo no sé hacer nada, pero yo estoy súper motivada. Y les dije, lo que sí sé es inmunología teórica, pero yo no sé hacer nada. De la parte experimental. A nosotros nos importa más que tú estés motivada a que sepas hacer todo, pues, porque la idea es que lo aprendas a hacer. Y yo creo que eso fue como todo el background que adquirí en Chile, sumado a que pude viajar un montón en el contexto de ciencia, pude conocer muchos países, pude conocer muchas personas, fue genial. Para cuando es el año pasado, claro, yo estaba buscando todo en inmunología de mucosas, pues todo ojalá orientado a inmunología de mucosas. La inmunología es lo máximo, yo estoy evangelizada respecto a la inmunología es lo máximo. O sea, evangelizada y evangelizando, porque Claro. ahorita está que inmunología es lo Nuestro mejor. pastor. Exacto. Hoy es un buen día para decir eso, ¿oyeron? o sea, claro, lo que pasa es que igual yo siento que, claro, no sé, uno pasa a entenderlo como en un contexto más real. Por ejemplo, no sé,
hablar de la presentación antigénica o imaginarse la presentación antigénica como, ¿saben? Cuando en esas series de vikingos cortan las cabezas, las ponen en picas y las ponen como afuera del castillo como para que la gente diga, oye, y la gente se alarme y diga, ¿sabes qué? Como que ahí cortan cabezas, mejor me voy a otra parte. Como que no voy para allá. Ajá. Y es una cosa que es muy parecido a lo que ocurre, ¿me entiendes? Como Qué que al cuchi, final qué cuchi la similitud, me parece muy cuchi. Los antígenos ponen los epítopos y en realidad están alertando al sistema inmune y es exactamente lo mismo que uno observa en vikingos. Es que a mí me imagino Zulmari ahorita dando clases de inmunología. Se lo tripean un montón, es una locura y están así muertos de la risa y es como, chicos, esto en verdad ocurre. Pero es que claro que pasa, pero Claro, es que pero te es lo que- tienes que imaginar. Lo que pasa es que a nosotros no nos los dieron de esa manera. No, sí y no. A ver, sí en el contexto de que acuérdate que la profe nos decía que un linfocito virgen era un linfocito que había tenido muchas nochebuenas pero ninguna Navidad. Esa fue la descripción. Esa fue Fidia. No, esa fue eso. Arelis. Esa fue Arelis. Aracelis, perdón. Aracelis, es la Araceli. Araceli fue la que a mí en lo particular me dio así y fue la manera de aprender que era un linfocito virgen. Nochebuena, pero Y yo, ninguna pero ninguna Navidad. Y uno, y que. ¡Ay! Dijo Sí, esto. exacto, porque- No, además que uno chamito que dijo esto en Y entonces, clase. claro, De eso no me obviamente acuerdo. uno estaba. O sea, eso era la similitud que ella podía dar para el momento histórico en el que En el uno que nosotros estaba. vivíamos, O sea, ahora, obviamente, después de que tú ves series de vikingos, puedes hacer más fácilmente analogías, Mejor. ¿sabes? Un poco más darks y digamos, Me más encanta. ajustadas a lo que es el sistema inmune, porque el Sí. sistema inmune básicamente es eso, es el gran defensor. Son batallas. Y son batallas que libras diariamente. O sea, desde que te despiertas ya tu sistema inmune o incluso dormido, tu sistema inmune Las está ahí citoquinas son las balas o las flechas, dependiendo. Exacto. Y es cierto, totalmente ahora tenemos como más input de series que nos Épicas. ayuden como a imaginarnos más las cosas. Sí, sobre todo Lo por que lo sí es abstracto de la inmunología. Súper abstracto. Es súper abstracto, es súper abstracto. Yo me acuerdo que dentro de las clases de inmunología, cuando las veíamos en el IBIC, nos dieron la clase de inmunoglobulinas. Durante esa clase nos decían y nos comentaban como las primeras descripciones de los anticuerpos y cómo se imaginaban los anticuerpos, cómo los describían. Y a pesar de que las descripciones no eran necesariamente precisas, yo decía, qué gran trabajo de imaginárselo, ¿me entiendes? Como Las que antenas. Sí, Son sí. como unas antenas. y como unas antenas y al final como que eran unas descripciones muy morfológicas y nada moleculares, por supuesto, porque no tenían herramientas moleculares. Claro. Entonces al final como que evidentemente no se pueden imaginar la estructura de bisagra del anticuerpo, pero al final es como, Dios mío, yo siento que la ciencia ha cambiado tanto que ya imaginamos menos, pero es porque tenemos muchas más herramientas para explorar. Total, porque Sí. aparte uno lo ve mucho, y sobre todo por el tema de los libros, uno lo veía en 2 dimensiones. Ah, sí, claro. O sea, esto está aquí Sí, y que- esta era las 2 antenitas y después uno se palito. pegaba aquí. Pero Entonces eran darle así. la tercera dimensión que realmente tiene la molécula y ahorita con todo este despliegue que, como dice bien Zulmari, no es la misma inmunología que nosotros estudiamos a la inmunología que se puede estudiar ahorita, porque ahorita está el modelo en donde la vaina rota y ves entonces que, ¿sabes? El epítope y el aminoácido y la El cosa huequito como y se la cosa. pega realmente en 3D, que es como teóricamente funciona. Y uno dice, con razón yo no entendía. Claro, porque lo estabas viendo en Y 2D. es una locura. Ahorita las posibilidades bueno, las posibilidades dependen del dinero también, y de los grants ganados y de los financiamientos. Pero, por ejemplo, hace 2 o 3 noches, me acuerdo que salimos varios postdocs como a comer hamburguesas y tal, y justo me senté al lado de uno de los que les encanta la inmunología y estábamos conversando, pues, porque él me estaba hablando de su proyecto y yo le decía, pero es que yo le digo, ¿de qué te sirve tener esto si no sabes la secuencia? Entonces él me dice, es que voy a hacer secuenciación de TCR. Y yo, ¿secuenciación solo del TCR? Y él me dice, sí. Y yo,
eso está entretenido, no necesitas esclavos. Y que yo puedo ayudarte. Exacto. Y tal cual, o sea, porque él me dice, pero ¿por qué te interesa esto? Y empecé como que a decir, es que mira, es que lo podríamos usar así, 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 y sería esto. Y me dice, oye, estás bienvenida al equipo, entonces, porque somos esta persona y yo en este momento. Y fue como, bueno. Pero Oh my yo God. decía, pero claro, como que yo siento que una fantasía hace unos años era la secuenciación de célula única, pero ahora pensar en que uno puede secuenciar y hacer el inmunotipaje basado solo en el receptor del linfocito T y su especificidad. Al final yo le dije, entonces podríamos hacer lo mismo con MHC y también saber cuáles son los péptidos que se alojan en las moléculas de MHC, porque al mismo tiempo eso es lo que te da el input de toda la batería de epítopos a los cuales las células presentadoras de antígeno, de las cuales la célula dendrítica es mi favorita, están expuestos, pues, y son las que están recibiendo de todo el organismo, del que a mí me interesaría más el intestino, pero eso. Pero está en todos lados. Entonces, como que yo no sabía que incluso tenía en el laboratorio de al lado gente haciendo secuenciación de TCR, por ejemplo. Personas fumadas comiendo, Sí, exacto. hablando de cosas fumadas. Y con plata esa es la cuestión. O sea, que yo decía, eso es, porque, o sea, porque uno puede imaginar, o uno puede intentar imaginar, pero yo siento que esto sería, o esto ni siquiera hubiese estado en los sueños más salvajes de aquella persona que se estaba imaginando por primera vez cómo lucía un anticuerpo. Tal cual. Cero. O sea, Tal porque cual. bueno, justamente para eso la ciencia avanza y cuando se van sabiendo cosas, vas aprendiendo más y vas buscando más y vas buscando más por qué. O sea, y esto va a Mira, seguir ¿cómo así. fue el diseño experimental de esa tesis en Parkinson? Como para que, o sea, más o menos para orientar a la... Bueno, yo creo que la pregunta al principio, porque a nosotros nos ve, si bien nos ven muchísimos bioanalistas, nos ven personas que son no bioanalistas, pero que les gusta mucho el tema de la ciencia, las cosas. Perfecto. Vamos a comenzar primero a definir qué es un dolor neuropático. Me Perfecto. parece pertinente. Sí. Y luego entonces sí nos metemos otra vez en la fase nerd, en donde nos explicas un chance cómo fue tu diseño experimental para saber cómo fue el asunto. Perfecto. Dolor neuropático se caracteriza, o más que se caracteriza, se define por una lesión directa al sistema nervioso periférico. Es decir, de alguna forma el sistema nervioso periférico está dañado. Y este daño puede ser estructural, es decir, que literal, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que me ocurrió el año pasado, estaba cortando cosas y literal me apuñalé la mano y justo me dio para apuñalar mis fibras nerviosas sensoriales y perdí la sensibilidad de todo este dedo por varios meses. Ok. Entonces, de esa forma, eso fue un daño físico, morfológico, a la estructura del nervio como tal. Okay. Pero el nervio también se puede dañar por otros motivos, como por ejemplo el nervio por diferentes eventos, los cuales pueden ser de tipo inflamatorios o también por faltas de factores neurotróficos. Los nervios se pueden retraer y cambiar la forma en la que nosotros sentimos. Es decir, cuando yo tuve esta experiencia, yo empecé a sentir calor como si me estuviera quemando con una plancha en la mano. Y al mismo tiempo perdía la sensibilidad y al mismo tiempo adormecimiento. Okay. Siendo que me corté la raíz desde acá a lo que da acá. Uh-huh. Y es como, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, al final, eso es como está definido. Pero lo que está detrás de esto es que nosotros tenemos dos paquetes de nervios. Tenemos los paquetes nerviosos motores, que son los que permiten hacernos mover, y tenemos los sensoriales. Okay. Ambos entran a la médula espinal. Unos entran por el asta anterior y otros entran por el asta posterior de la médula, al asta dorsal de la médula. Entonces, el dolor neuropático se define como este daño del sistema nervioso periférico que a su vez se puede traducir en estos síntomas, ¿sí? Uh-huh. Pero basados en todo este input que nosotros tenemos del sistema nervioso periférico y de cómo son las rutas del dolor, nosotros nos interesamos mucho en ver qué ocurría en la piel
Es decir, si efectivamente los ratoncitos tenían más sensación o menos sensación. Ok. Lo cual es una aproximación súper básica y súper como bastante extendida para entender cómo funciona el dolor en los animalitos. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que nosotros hicimos. Ver si sentían más o menos dolor, ver si nuestro modelo de Parkinson presentaba síntomas motores, e hicimos una curva gigante de tiempo de hasta 9 meses para entender cómo se desarrollaba el dolor y también cómo se desarrollaba, bueno, lo que nosotros llamamos dolor o hipersensibilidad y lo que es los síntomas motores. Y nos dimos cuenta de que los síntomas motores aparecen después de los síntomas no motores. Fue como, esto ocurre en los pacientes, es muy interesante. Entonces, pero una vez que ya establecimos eso, dijimos, ok, sabemos que los ratones presentan dolor y presentan lo que nosotros podríamos llamar como dolor o hipersensibilidad y presentan síntomas motores. Ok, ¿qué pasa si le quitamos la microbiota? Solo la microbiota. A través de un cóctel antibiótico no encontrábamos ni dolor, ni encontrábamos tampoco dolor. Era como, wow. ¿Qué pasa si ahora en vez de quitarle la microbiota, le quitamos el sistema Se trancó. inmunitario adaptativo? Okay. Entonces a esos mismos ratoncitos nosotros los cruzamos con ratones que no tienen linfocitos T nivel, que son los ratoncitos RAG1 knockout. Y es porque no tienen recombinasa RAG1, la cual es necesaria para la ontogenia de los linfocitos T y B, siendo esta necesaria para la maduración de los linfocitos T y B. Entonces, cruzamos esos animalitos con estos otros animalitos y obtuvimos nuestro modelo experimental sin sistema inmunitario. Cuando hicimos eso, volvimos a no observar dolor ni tampoco hipersensibilidad. Exacto, ni hipersensibilidad ni tampoco síntomas motores. Y fue como, ok, si esto es real y los microbiotas y los linfocitos también son necesarios para esto, ¿por qué no hacemos esto? Y esto fue muy brillante, que se le ocurrió a mi tutor, muy, muy, muy brillante. Él dijo, ¿por qué no entonces le damos un cóctel antibiótico a los ratones, a los que generarían dolor y a los que generarían los síntomas? Les damos un cóctel antibiótico, le quitamos la microbiota y les damos a través de la vena de la cola una transferencia adoptiva de linfocitos, bueno, de esplenocitos, que vienen de un donante que sí tiene microbiota, para ver si solo la reconstitución con esos esplenocitos que tuvieron contacto con microbiota o que están sensibilizados con microbiota son capaces de replicar la enfermedad. Y la replicaron. Carajo. Aún en ausencia de microbiota. Entonces, eso fue como, ya va, espérate, esto está muy loco. Entonces hicimos, y la cuestión está en que funcionó perfecto para el dolor asociado a estímulos térmicos. Ok. No funcionó para los síntomas motores ni funcionó para el dolor ante estímulos mecánicos. Y dijimos, bueno, ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a tener ratones que no tienen sistema inmunitario adaptativo y vamos a pasar, es decir, tan vacíos de linfocitos, y vamos a pasarle los linfocitos provenientes de ratones con microbiota y provenientes de ratones sin microbiota. Y volvimos a ver la misma cuestión. A pesar de que el ratón no esté vacío, solo de transferirles nuevamente estos esplenocitos que vienen de los de microbiota, pero no los de sin microbiota, es decir, los linfocitos tienen que haber entrado en contacto con esta microbiota para reconstituir la enfermedad. Y lo volvimos a ver solo con este dolor asociado a estímulos térmicos. Y dijimos, ya va, entonces si esto está ocurriendo. Y ahí empezó como un trabajo bastante loco porque ya esto era un montón de trabajo, pero fue como,
tenemos que caracterizar la microbiota de estos animales. Obvio, claro. Como que El meollo está aquí. tenemos que caracterizar la microbiota de estos animales, tenemos que ahora caracterizar la respuesta de linfocitos T, tenemos que ver cuál es la especificidad de la respuesta de estos linfocitos T. O sea, eso fue un montón de trabajo, Claro. y trabajo, y empezamos a buscar entonces también, y eso fue muy bonito el trabajo porque buscamos ver las proteínas asociadas a la enfermedad en la piel, las buscamos en el intestino, las buscamos en el cerebro. Entonces fue como muy bonito porque no solamente veíamos cómo la enfermedad se expresaba en términos de conducta, sino que podíamos también modular la expresión de proteínas patológicas en estas diferentes estructuras anatómicas. Entonces al final fue como, oye, esto está realmente funcionando, qué loco. Y entonces como para entender un poco más cómo, pero eso fue como una semiguinda del pastel, porque queríamos como darle la vuelta completa al modelo y decíamos, ya va. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues porque, están las proteínas patológicas y ¿cómo ocurre? Pues, es decir, tenemos una microbiota propensa a generar la enfermedad. Tenemos unos linfocitos ultra reactivos a las proteínas. Entonces, como que hicimos unos experimentos computacionales dirigidos a entender si estos mismos linfocitos serían capaces, más que los linfocitos, si las células dendríticas serían capaces tanto de presentar estas proteínas anormales como proteínas asociadas al modelo, o sea, a este modelo asociadas a la microbiota, de la misma forma como lo haría con estas proteínas patológicas, y nos dimos cuenta de que sí había alta probabilidad de que eso estuviese ocurriendo. Entonces dijimos, entonces si esto está empezando desde el intestino, porque pareciera que, todo estaba en un meollo del eje intestino-cerebro, dijimos, si esto está ocurriendo, de alguna forma tienen que estar pasando los antígenos a través del lumen intestinal. Y demostramos también que había una pérdida un aumento de permeabilidad, claro. de la mucosa intestinal. De esa forma pasaban los antígenos. Nosotros los antígenos o la caracterización de la respuesta la hicimos a través de los nodos linfáticos mesentéricos, que es lo que estaría del otro lado del lumen, y pudimos demostrar que la respuesta era mucho más vigorosa allí que por ejemplo, en nodos linfáticos cervicales superficiales que dan hacia el cerebro también. Y de esa forma, entonces dijimos, de esta forma, si esto está ocurriendo, eventualmente el modelo debería generar neuroinflamación también. Claro. Porque esto es un fenómeno sistémico, y demostramos la neuroinflamación también en el cerebro a nivel de la sustancia nigra, que, a nivel del cuerpo estriado, que es uno de los núcleos afectados normalmente en pacientes con Parkinson. Entonces, involucró demasiada, darle la vuelta completa al modelo. Y también nos dimos cuenta de que había daño en piel, en las fibras nerviosas sensoriales que estaban en la piel. Entonces fue muy loco, pero hice muchas técnicas y aprendí muchas técnicas y estoy muy feliz, pues el trabajo fue muy colaborativo. También tuvimos colaboración internacional, tuvimos colaboración con otros institutos en Chile. Fue genial. Yo estoy flipando porque es que es un fume tan grande. Pero es la madre de todos los fumes. O sea, no, aquí se fumaron 4 lumpias y además que lo demostraron. Sí, eso me parece todo, brutal, porque aquí en Venezuela no hay no lo voy a decir tan tajantemente, pero siento que no hay tanta oportunidad de hacer cosas como esa, como lo tuviste tú en Chile, por ejemplo, o como lo puedes tener en Texas ahora más fumado todavía. Por lo que ella misma dice, por la plata. Claro, pero no así, o sea, porque nosotros cuando estuvimos hablando con Rafael, Rafael también tiene un fume y el chamo está estudiando allá. pero la O sea, está pariendo un poquito más. Claro que se la está luchando porque, como dirían los argentinos, se la está luchando porque
tenemos una situación coyuntural que no está colaborando. Sí. Pero bueno, también fíjate que ella habló de conseguir fondos. Eso quiere decir Ajá. que tampoco es que tú tienes una partida Ajá. secreta de fondos. Eso o sea, a mí- es que eso tienes sí que me porque gustaba, lo también mismo tienes que moverla. Le pasó a David Forero. Sí. David, que bueno, mira, yo empecé a mandar cartas, Y querido tengo- Harvard, querido Harvard, querido sí. Harvard, querido Princeton, querido no sé qué, querido no sé qué más, hasta que alguno le llamó la atención y dijo, oye, mira, ¿Qué? me gusta tu línea de investigación, sí le podemos sacar provecho, sí vamos a hacerlo. Que ahí quería yo llegar, porque yo se lo estaba diciendo a Carlos estas mañanas tomándome el café, que un problema de investigación aquí en Venezuela es que se quedan, o nos quedamos, nos quedamos con que, bueno, si no hay fondo. Exacto, o sea, el tema es que, Es no es real. Y tú dices, no, o sea, ajá, hermano, hay que generarlo, hay que ajá, buscarlo, hay que... pero es como muy que la institución no tiene dinero. ¿Qué coño? Pero lo puedes buscar. O sea, ¿hay alguna manera de que tú mandes una carta a algún No, y lugar? ojo. Yo creo que por esa misma cuestión, cuando Margarita me comentó así como que, oye, sabes, yo creo que vas a tener que trabajar en el proyecto de factores neurotróficos porque no tengo la plata para trabajar en inmunología. Y yo así como, se consigue, ¿cuál es el problema? Pues, es como, es eso. Yo creo que el venezolano estamos acostumbrados a que, mira, si la oportunidad no está, la inventamos, entonces nosotros la buscamos, nosotros no nos vamos a quedar allí esperando que ocurra. Si queremos que ocurra, hay que buscarla. Sí. Y nada es perfecto, nada es perfecto. Pero yo creo que, bueno, o creo yo que los venezolanos somos pilas, de verdad, somos súper pilas. Y somos valorados por ser pilas, de verdad. Bueno, porque te tocó trabajar con las uñas, o sea, te tocó trabajar con muy pocos recursos y la creatividad se crece cuando tienes pocos recursos, la verdad. Claro, y bueno, y es eso, es saber, porque uno, y creo que es lo que estás buscando decir, la Sí. actitud quizás derrotista que uno tiene Eso. antes de tomar la acción. Eso es lo que Porque, quiero bueno, que se quite. Muchas veces, y lo estuvimos hablando, lamentablemente no, afortunadamente, pero lamentablemente porque lo vamos a tener que repetir. Cuando estuvimos hablando con la doctora Correnti, No, hay... O sea, ellas presentaron el proyecto ante una institución gubernamental y la institución gubernamental les dijo, mira, me sirve, Me sirve, gusta, toma la plata. Toma la plata. Sí. O sea, que no porque el rollo es que uno no tenga el no, o sea, que el no venga del otro. O sea, uno Lo tiene que que siempre aprender hablamos. que el no venga del otro. Ajá. Uno agarra, escribe, se mueve. Y sin miedo. Sin miedo, se lo presentas y que, bueno, mira, esto va a ser así, yo quiero investigar Parkinson por A, B, C, D, E, Lo que F. sea. Y a alguien le va a interesar. Lo que Ah, dice alguien. Margarita Pasos, que te acostumbres al rechazo. Ya Ajá. está, te van a decir 10 no, pero te va a haber algún Alguien sí. en algún momento te va a decir que sí, pues. Yo creo que, bueno, eso es algo que la vida se ha encargado como de demostrarme, es que toda oportunidad en la que tú veas que tú puedes aplicar algo, aplica. Y esto es como un llamado a todas las personas que, como yo, a veces creen que es como, oye, eso no me pasa a mí, no creo que me digan nada, yo creo que no sé, no tengo lo suficiente, porque cuando en el 2021, claro, cuando en el 2021 había unas oportunidades para participar en una competencia científica en una universidad en Alemania, yo estuve como mucho en esa actitud y al final fue como, pero ¿qué vas a perder si aplicas? ¿Qué vas a perder si lo intentas? Y es como, bueno, la verdad, nada. Nada. Y no solo apliqué y fui como pasando las diferentes etapas, sino que además había una etapa final en la que ellos te pagaban un viaje completo para tú hacer la competencia en persona, que eso fue en el 2022, marzo del 2022 aproximadamente, y no solo participé, sino que después gané una estadía extendida y yo pude estar 4 meses en Alemania ese mismo año después, solo porque alguien el año pasado me dijo que vas a perder intentándolo. Y pasó, y fue una experiencia increíble, y fue como, ¡ah! No puede ser,
Y pasaron muchas cosas ese año. Pues yo me gané ese premio, me gané otro premio, y era como, pero ¿cuál era la probabilidad de que yo ganara eso? O sea, y fue como, solo porque apliqué, solo porque lo intenté. Y de verdad que esto es un llamado para todos, o sea, a intentarlo. De verdad. Me da risa porque siento que me lo estás diciendo a mí. Porque es que de verdad cuando buscamos fondos para este proyecto, o sea, generalmente la que busca fondos para el proyecto soy yo. Y siempre le digo a Gaby que, chava, ¿será que le escribimos a...? Y Gabriel le dice, deja que la persona sea la que te diga que no. Qué Y que cool. no, porque mándaselo, porque ella, o sea, a ver, genuinamente ella empieza, o sea, ella Tai tiene temporadas en donde está así que a 9.000 revoluciones por minuto. Mi bipolaridad. Y entonces empieza y entonces necesitamos, y yo sé, gorda, yo sé que necesitamos fondos para esto, yo lo sé, pero vamos, o sea, asiéntalo primero. No, entonces, ¿y será que le escribimos? Y yo, hermana, escríbele, que a alguien le va a interesar lo que nosotros hacemos en algún momento. Le va a interesar esto. Entonces dije, ok. Y empieza a escribir, pero, o sea, a veces Oye, se pone, es que o sea... ¿Qué manejo? ¿Tú tienes manejo de célula dendrítica? Y la contraparte, no sé, linfocito T helper o CD8 también, así como, ¡ay, Dios mío, no! Sí, y que, ¡vamos a morir! Y yo, ¿qué? La otra así como que, oye, relájate, déjame presentar el antígeno, presento y después vemos qué pasa. Sí, no, ya, pana. No, es real. Sí, y a veces se le sale el natural killer, ¿oíste? La cara que, ¡no! Y yo dije, Ahí empieza a presentar CD16 y CD56. Terrible. Pues así, CD16, 56 high, así. Puedo explotar gente rápido, pero sí, y ahí tengo mis momentos. Sí, mi bipolaridad es impresionante. La gorda me tiene una paciencia. Tenemos un año en esta obvio, relación. y es recíproco, ¿ok? Y es recíproco porque yo a veces entonces tardo mucho en presentar el antígeno. Ajá, ajá. Entonces, ¿sabes? Yo a veces me ralentizo así de que... Y yo dije, no, lo Y que, pero lanzamos es que ya. ya. Y yo dije, pero, o sea, yo necesito madurarlo, desglosarlo, no sé qué. Tal vez Saber, o eres sea, más macrófago que célula dendrítica. Sí, entonces, tal vez es como que tú posible. pasas de M0 a M1, tal vez a veces proinflamatorio, a veces antiinflamatorio, Sí, M1, exacto. M2, M0. Sí, A sí, veces, sí, es sí, un sí. Yo es macrófago. más, me gusta porque el ¿Viste? macrófago me gusta. Soy un macrófago. Yo soy un natural Soy un killer. macrófago. Yo soy un natural Por- killer. ¿Qué es lo que era yo? No. ¿Qué es lo que soy yo? Ahora no sé qué soy yo. Ah, Una, No sé. voy a un tener ente. Puede que sea un natural killer. voy Sí, a pero- tener una natural crisis. killer. Voy a tener una crisis Pero que- existencial pronto. No. Que no. No. Pero sí, por eso digo, o sea, me resonó full por esa razón. Y de verdad que siento que nosotras nos compaginamos full. Porque cuando una está baja, la otra está ultra. O sea. Sí. y- Tenemos afortunadamente hasta Balance. ahorita hemos amalgamado eso. Claro, también estamos en nuestro primer año de relación donde todo Sí. es chévere. Todavía estamos en la luna de miel, Todavía muchachos, estamos en en nuestro la- matrimonio. Es un matrimonio que ya está firmado. Sí. Ya está firmado, Ya firmamos ya está esos firmado, papeles. ya eso está Que firmado. conste que estamos hablando de manera figurativa. Sí. No es que aquí creemos en el poliamor, por si acaso. No, yo estoy casada. Ella está casada. Mi yo esposo no. está detrás de la Su esposo cámara. sí, porque aquí uno tiene que ahorita en redes sociales, mi amor, ser pero tan comedido. Sí. Sí, Todo se puede usar en tu contra. Exacto. Mira, volvamos otra vez a ponernos serios. Ajá. Este, El cuento del asunto, de lo que estábamos diciendo, la moraleja, es pidan la plata que necesiten. Y Exacto. no lo piensen, sin asco. ¿Qué es lo máximo que le pueden decir? No. No. No, o sea, la plata, el concurso, la oportunidad. Él manda el video. Manda ese video que no puede, o sea, que es lo peor que puede pasar. O sea, no le estás haciendo daño a nadie. No. O sea, mientras que no le estés hagas haciendo daño daño a nadie, ni a ti mismo, todo está, mira, Bello. 20 puntos. Inténtelo, hágalo. Escuche también a los amigos que le dicen aplique. Y aplique, porque mira, ahí está Zulmari.
¿Ves? Ya está. O sea, Y yo tenía cero fe. He tenido cero fe en todas las cosas que hago y de verdad que ha funcionado. qué bonito. De Lulu is the Solulu. Sí, que tal cual, de Lulu y de Solulu. No, chamo, o sea, esta broma no sé si es inspiracional o no. Digamos que es Pero- muy inspiracional, weird. Vamos a ponerle, con el perdón de los estoicos, vamos a ponerle que es estoicismo. Ah, sí. Es que los estoicos dicen que uno no tiene por qué generarse más Expectativas. expectativas, sino que hacer las cosas sin la expectativa del Sí, asunto. yo intento ser estoica, pero la ansiedad me gana. No, bueno, fíjate que después empiezas a apuñalearte así a Marco Aurelio. Sí, sí. Tú dices, no, mira, sí, este tipo tiene esas razón. cosas, porque si esas no- cosas pasan. ¿Hay alguna un síntoma que no sea muy conocido de una señal temprana de Parkinson? O sea, porque tú estabas hablando del tema de la desensibilización, y me interesó mucho. Más bien, o sea, bueno, lo que se sabe es que dentro de la cinética de la enfermedad, los pacientes pueden tener síntomas no motores hasta 10 años antes del diagnóstico, Wow. el cual es basado en síntomas motores. Llevamos 200 años diagnosticándolo de esa forma. Y el diagnóstico tristemente se confirma post-mortem por la presencia de estas proteínas patológicas en determinados núcleos en el cerebro. Y los síntomas muy tempranos que se han asociado es constipación, el lentecimiento del tránsito intestinal. Como otra parte también sería trastornos del sueño, pero como ultra recurrente. Y también, más que una pérdida o una desensibilización, dolor neuropático. Es decir, es un aumento en la sensibilidad. Es decir, los umbrales de esas personas son mucho más bajos, por lo tanto, estímulos más ligeros generan una mayor respuesta en la persona. Y estos son abordables durante la exploración de un especialista de dolor. Por ejemplo, en Santiago, lo cual es como una ventaja, nosotros contábamos con Margarita y Margarita es especialista en dolor y nosotros tenemos, o sea, ya tiene la consulta de los pacientes. Entonces, como que de esa forma nosotros no podríamos no solamente reclutar, por ejemplo, pacientes, sino que además se puede hacer la exploración sensorial, lo cual se hace de rutina, súper de rutina en su consulta. Okay. No solamente para Parkinson, sino para todo un espectro de enfermedades, como por ejemplo fibromialgia, líquen, epidermiolisis bulosa, que es piel de cristal, también para dermatitis atópica, entonces, y todos ellos tristemente se caracterizan por una lesión directa o no, pero con daño igual del sistema nervioso periférico. Ok. Aquí dentro de las preguntas del público hay una que está dentro de esto que dice, ¿hay alguna prueba de laboratorio que permita la identificación temprana? Sí, de hecho, una parte de la identificación sería hacer estos test sensoriales en los pacientes, el cual se llama QST, y es súper entretenido, tanto para el paciente como para uno. Yo misma me he hecho, o sea, a mí me han hecho QSTs y dentro de esta exploración se busca tu umbral de sensibilidad ante estímulos no nocivos térmicos, estímulos no nocivos mecánicos, estímulos que podrían empezarse a considerar nocivos térmicos y mecánicos. También no solamente si eres capaz de percibir dolor, sino también si eres capaz de percibir la sensación de que te tocan, lo cual no se procesa igual. Ninguna de todas estas sensaciones que estoy comentando se procesan igual, lo cual es súper interesante y que tengamos como rutas diseñadas para poder, para nuestro organismo discriminar o poder discriminar entre lo que es dolor asociado al frío, dolor asociado al calor, dolor asociado a algo que te pincha, dolor asociado a algo que te toca o dolor asociado a algo que te ejerce presión. Pero esos test, o sea, ¿te lo hacen tal cual así en el brazo? Sí. ¿Y lo estás viendo? Sí. ¿O te tapan los ojos? No, o sea, en realidad el paciente No no sé. está viendo Ajá. el número. Ok. Porque uno tiene como un código para ir anotando los números y uno trata de permanecer lo más cara de tabla posible porque la idea es que el paciente no se sienta forzado a dar una respuesta.
Por otro lado, y eso es parte de la exploración, digamos, validada internacionalmente para evaluar dolor neuropático, sino que uno también toma una biopsia de piel. Entonces, dentro de la biopsia de piel, en la cual es muy chiquitita, yo tengo como 8 biopsias en mi pierna ya tomadas. Sí, porque igual como soy paciente control, entonces Claro. todos necesitamos controles y es como, tomen mi piel otra vez. Sí, cuando haces investigación también puede servir de control. De sujeto experimental. Sí, o sea, necesitas material y no puedes andar Falta buscando compromiso. pacientes todo el tiempo. Y claro, entonces uno lo que busca ver en esas biopsias es, por ejemplo, las fibras en la piel, a ver si se encuentran, por ejemplo, retraídas. Lo cual es también un hallazgo frecuente y no solamente se encuentra presente en pacientes con Parkinson, por ejemplo, sino que también es un hallazgo que observamos en nuestros ratones. ¿Y se sabe la razón por la que se retrae? No. ¿Cómo? Todavía ¿Cómo? no se sabe la razón por la que se retraen los Uy, nervios, esa es no. tremenda pregunta. Estoy haciendo una pregunta ya, ¿no? No, De investigación y que no, mira, es déjame una anotarlo un momento. Que bueno, si necesitas preguntas para tus investigaciones, me puedes llamar. De hecho, es una pregunta frecuente. Es una pregunta frecuente y una pregunta que todos nos hacemos y que todos buscamos explorar desde diferentes puntos de vista. Porque esta retracción puede ocurrir, por ejemplo, por un evento inflamatorio y a veces las fibras se retraen por eso. Pero, por ejemplo, una compañera estaba buscando determinar la pregunta de si es por una alteración en los factores que normalmente hacen que las fibras crucen desde la dermis a la epidermis, por ejemplo, factores neurotróficos. Pero pareciera que es algo que cambia con cada enfermedad, pareciera que hay otros estímulos adicionales que, por ejemplo, en mi tesis no determinamos, lo cual es la microbiota de la piel, solo buscamos la microbiota del intestino y podría ser que la microbiota de la piel también esté jugando un rol importante en ello. Hasta donde nosotros creemos y sabemos, nuestro tratamiento también deplesionó, o pudo deplesionar, debería haber deplesionado la microbiota de la piel. Intentamos determinarlo y no lo logramos porque conseguimos como mucha contaminación de la viruta que hay normalmente en las jaulas de los animales. Entonces no pudimos, por ejemplo, demostrar la depresión de la microbiota en la piel, lo cual hubiese sido interesante, no solamente encontrarla en el intestino, en la materia fecal, sino también en muestras de piel. Hubiese sido interesante. Entonces, es una gran pregunta, es muy buena pregunta, y hay muchas razones que podrían estar generándolo, sumado a un posible daño directo, pues, pero la idea es, si los ratones no tienen ningún daño directo, que uno le haya hecho el ratón, ¿cuál ¿Por es qué? la razón? Sí, no, yo siempre voy a pensar en autoinmunidad, pero no pasa nada. Una Déjalo ir. pregunta, eso también podría estar ocurriendo, también podría haber autoinmunidad, pero interesantemente, una pregunta que también los pacientes, hay pacientes que a veces se hacen estas preguntas y es súper interesante, dicen, pero si mis fibras no están, no están inervando la piel, y entonces en realidad se están retrayendo, ¿por qué siento más dolor? Es una súper buena pregunta. Y la respuesta a ellos, lo cual nosotros sí pudimos determinarlo, eso menos mal que pudimos determinarlo, es que no necesariamente la fibra tiene que estar en la epidermis para una sensación normal, o digamos como que, ok, la fibra normalmente está por ejemplo, en la epidermis. Sí. Ok, se retrae porque tengo más dolor. Y aparentemente estas terminales que están retraídas Amplificada. pueden, en realidad, se encuentran hiperexcitables. Por Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, gatillan respuestas con umbrales más bajos o en realidad las mismas, lo cual es súper interesante. Las fibras nerviosas pueden captar señales provenientes de la microbiota, eso ya se sabe, ya está reportado. También lo tenemos publicado en un artículo de revisión. Pueden buscarlo. Publicidad. Lo voy a buscar. Claro que sí. Nos los mandas. Mándalo, nos mandas el link. mándalo y Sí, nosotros lo súper colocamos cuando estén en... Ponemos aquí abajo, Exacto. por supuesto.
Es súper interesante. No, lo voy a leer porque ahorita se me ocurrieron como 3 hipótesis y no lo voy a dejar ir porque de verdad lo voy a dejar ir. No lo dejes ir, envíame un mail primero. Ok. No, porque, a ver, no, tengo muchos años sin hacer investigación, pero, o sea, estoy hablando de muchos años, y mucho tiempo sin trabajar inmunología y autoinmunidad más todavía. Entonces se me pueden Mejor ocurrir aún. cosas que están muy desactualizadas porque eso ha cambiado un montón. No, pero mejor aún, porque no tienes ningún sesgo ni nada. Pues pueden ser, o sea, a veces las preguntas más simples en realidad son las que conllevan a descubrimientos bastante interesantes. Después te echo el cuento de lo que pensé y ya está, para no Muy atormentar ahí a la gente. Mira. Pero sí, entonces las neuronas de forma interesante pueden recibir y ser excitadas a través de estímulos que no necesariamente sean neuronales, porque uno tiene como el pensamiento clásico de si es neurona, solo lo puede estimular un neurotransmisor. Y en realidad, hoy en día sabemos que la microbiota juega un produce rol. neurotransmisores. La microbiota hay cepas que producen neurotransmisores. Hay cepas que también pueden producir short chain fatty acids, los cuales son como unas moléculas provenientes de la fibra, de la metabolización de la fibra. También estimulan neuronas. Las neuronas sensoriales también pueden ser activadas por citoquinas. Entonces, en realidad pueden ser excitables por muchas cosas. Y es súper, súper interesante. Yo soy de las que está casada con el que el sistema inmune contribuye de forma importante para ello, pero... Probablemente sea así con su cascada de proteínas loca. Es una miríada de estímulos y es súper interesante. Sí. Mira, dentro de las preguntas que tengo, te voy a empezar como a hacer las preguntas que nos lanzaron del público, que hay más o menos. Y pues bueno, nada, empieza con nuevas tendencias de tratamiento. Nuevas tendencias de tratamiento, probióticos, prebióticos, pareciera que funcionan bien. Otra tendencia que también se practicó en el año 2014, se volvió a replicar creo que en el 2018, fue vagotomía también. Se ha practicado vagotomía unilateral o bilateral. Pareciera que la bilateral funciona mejor, pero es igual pensar en no tener nervio vago. Sí, Ajá, eso como tiene heavy, como, ¿no? sí, es como... Igual Una es como, mutilación a veces importante. el paciente dice, ¿sabes qué? No me importa. Sí, claro. No me importa, tengo dolor, tengo esto, estoy temblando todo el día, no me importa, ya no me importa. Sí. Pero hay veces que remiten, ¿sabes? A veces que vuelven y recurren y es como... otro también que es bastante invasiva, que es el Deep Brain Stimulation, que literal es estimular determinados núcleos y a veces no funciona de la mejor forma. Otra forma también, pero que es como la favorita de mi tutor, a través de CAR T-cells, que es tener un linfocito T literal específico, listo para atacar A todos los bichinos. lo que tú quieras atacar. Y en este caso, como que el target sería proteínas patológicas asociadas a la enfermedad, como agregaciones o modificaciones de la alfa-sinucleína. Entonces, claro, una de nuestras favoritas no solo es la fosforilada, sino también la nitrosilada, porque fue con la que trabajamos en mi tesis, y la nitrosilada es como nuestro caballito de batalla, porque es la que básicamente se ha descrito por primera vez y se está como validando en el laboratorio de Rodrigo Pacheco. Entonces, igual es como importante. Todavía está andando. Hay uno que vimos en internet. Sí, que nos pareció súper interesante. Lástima que no lo registré. Es un tratamiento, básicamente hice la analogía como una inyección de insulina perenne. Que tienen como una bombita. Persona tenía como una bombita, como incluso ahora están las quimioterapias, que cuando te llevas la quimioterapia a la casa, tienes un bolsito, ese bolsito tiene esta sustancia que no sabemos qué es. Y tenía así como un pequeño parche en
el estómago, o sea, en la piel, y por allí iba secretando cada cierto tiempo esta sustancia. El señor tenía un Parkinson motor de fuerte, ¿sabes? De movimientos, y a los Importante. 2 días el tipo estaba perfecto. Sí. Bueno, hay gente que aparentemente les ha funcionado los cannabinoides. Ajá, iba a preguntar también, hay otro con cannabis. Sí, hay gente que, hay pacientes que me han escrito diciéndome que les funciona. Este otro no, bueno, te lo voy a mandar sí, porque te lo vamos a mandar porque fue bastante O sea, prometedor según lo que se La vio. primera línea de tratamiento es darle dopamina a los pacientes, porque al final cuando los pacientes tienen Parkinson, ellos están perdiendo neuronas dopaminérgicas. O sea, Ok. esa es como la característica morfológica Puede y que ser. determina incluso la confirmación del diagnóstico post-mortem. Es súper bonita la línea que se forma a nivel de la sustancia negra, la cual se llama sustancia negra porque son estas 2 líneas negras. Ujú. Producto de la melanina, que se genera justo en este núcleo, y los pacientes con Parkinson presentan un aclaramiento de estas zonas, dado que estas neuronas han muerto a lo largo de los años. Entonces, ese es como el tratamiento base, darles dopamina a los pacientes. El EDOPA. El es EDOPA, como- sí. pero puede que sea ya- esto que le están poniendo a este paciente, la verdad es que Pero no ya estoy la segura. L-Dopa, claro, pero hay pacientes a los que responden bien a la L-Dopa, hay pacientes que son resistentes al tratamiento con la L-Dopa, y aún más pareciera que la L-Dopa en algún momento se pensó que generaba dolor en los pacientes, que era la responsable del tratamiento, o sea, justo de que los pacientes tuvieran dolor. Luego se hicieron unas cohortes y sugieren de que no es producto solamente de la L-Dopa, sino que pareciera que hay algo en la enfermedad que también genera el dolor en los pacientes. Entonces, como que tiene múltiples aristas el tratamiento con la L-Dopa. Y por lo mismo, yo siento que una de las terapias como menos invasivas y como igual prometedoras sería como orientarlo al uso de probióticos específicos, porque ese es como el tema, que igual la microbiota es independiente, varía de individuo a individuo porque las condiciones de cada uno de nosotros varían. Desde nuestra dieta, los factores de humedad, los factores genéticos, epigenéticos, que determinan la composición y cantidad de la microbiota que nosotros poseemos en los diferentes nichos corporales, es algo súper individual. Claro. Entonces hay gente que, por ejemplo, o sea, ya se están haciendo pruebas de las personas que guardan sus propios cócteles para hacerse transferencias fecales. Autóloga. Entonces, eso también es como algo que igual es súper interesante, pero que yo no sé cómo funcione con el tiempo, porque al final yo creo que depende del tiempo que lo guardes también. Sí, no, y El siempre tema de va a la depender transferencia también- fecal tiene su cosa. Sí, y también No, creo y que la va a microbiota depender. cambia. Exacto, O sea, va a depender desde mi punto de vista, primero hacer una caracterización de la microbiota, que eso ya es un trabajón. Sí, Microbiota y intestinal, una caracterización pasa. de microbiota intestinal, para Falta. comenzar entonces a hacer las respectivas investigaciones sobre el impacto de Todos los impactos que Lactobacillus hay. thaliensis sobre el Parkinson. Entonces pasa, no, mira, los lactobacillus thaliensis no tienen nada que ver en este rollo. Pasemos a lactobacillus No voy a descubrir gabrieliensis. ningún lactobacilo, Entonces, amiga, no voy a pasar. hacer la prueba con estos para tú poder entonces, con esta caracterización de una microbiota normal, siendo que normal es un término O sea, hay que normalizar rudo. Exacto. la microbiota primero. Exacto, pero que es súper rudo porque tienes que buscarte prácticamente eso. Al mundo entero. Unos ratones knockout, o sea, 0, para que tú puedas comenzar a, ¿sabes?, a armarles una microbiota Y normal. hacer Porque cortes, y hacer Ajá. cortes de pacientes, que esa es la otra. O sea, hacer cortes y
de alguna forma hacer cortes que generen consensos internacionales. Sí. Porque esa es la otra, porque es como ya hay una corte, no sé, en Japón, hay otra en la India, hay otra en Estados Unidos. Comen distinto que nosotros. Nosotros no tenemos una corte en Venezuela, por ejemplo. Cortes chilenas hay pocas, por ejemplo, también. Hay pocas cortes en Latinoamérica de Parkinson, pero las hay, sí las hay. Pero las cortes cambian, las condiciones también dietarias cambian, entonces igual... complicado por los momentos. Sí, o sea, yo creo que es súper complicado y respecto al tema de la microbiota, yo creo que es súper central, pero al mismo tiempo tiene un poco de, me atrevería a decir que de mindfulness, en el sentido de hacer lo que tú realmente sientes que te funciona y que te inflama menos, porque honestamente creo que una dieta antiinflamatoria es ideal. O sea, al final, solo desde el punto de vista de la reactividad linfocitaria o de la reactividad de células inmunes a agentes que, por ejemplo, se encuentran en la microbiota o que se puedan encontrar en el lumen intestinal, hay una alta probabilidad de generar diferentes cuadros, no necesariamente Parkinson. Sí, claro. Entonces, todos tienen en común la inflamación. Estamos hablando ya de enfermedad de Crohn, podríamos estar hablando de hipersensibilidad al gluten o alergia al gluten. Hay demasiadas cosas. Hay estudios de microbiota en bipolaridad también, Sí, o sea, que están muy interesantes, en depresión, que también me pareció interesantísimo, o sea, en enfermedades mentales se está avanzando un montón con el tema de microbiota. O sea, es que yo creo que la microbiota ahorita lo está dando para todo. Sí, lo que pasa es que hay que tratar de no caer en fanatismo, que es el gran rollo. O sea, el rollo aquí es que no vamos a caer en fanatismo ni hacer cosas, por ejemplo, los trasplantes fecales, si no están bajo supervisión de un personal adecuado. No, porque mami, No le se ven paren a cositas. Netflix, no le paren a Flexflix. Sí, exacto, se ven muchas Por cosas. favor, no, exacto. En realidad, en el caso de yo creo que no solamente en un laboratorio certificado, sino que además busquen documentarse si el laboratorio es confiable, si tiene expertise en el área, no solamente porque diga que lo haga, No significa que lo haga bien. Ajá. Uno puede traquear hacia el pasado la expertise de ese laboratorio, de si ellos de verdad tienen, digamos, los equipos y, digamos, todas las condiciones para que sea un procedimiento seguro. Lo que pasa es que en unos capítulos pasados que hablamos de microbiota, habían pacientes bravos porque decían, es que, bueno, ustedes hablan mucho de microbiota y no sé qué, pero hay pocos laboratorios que lo hacen. Y que sí, señora, menos mal. Sí, afortunadamente Menos hay mal. pocos laboratorios. Eso es lo que realmente O sea, uno tiene que estar agradecido. Sí, porque no es muy profundo y cada vez que hablamos sobre microbiota yo me asusto un poquito más. No, porque es muy sí, profundo lo que tienes que estudiar. Y todavía falta mucho. Es como cuando hubo el boom de acidosis tubular. Faltaba mucho por aprender en ese momento. Exacto. Teníamos otras preguntas acerca Sí, del Parkinson rígido, ¿no? Bueno, aquí están como que nuevas opciones de tratamiento farmacológico y quirúrgico en Venezuela. ¿Tendrás algún conocimiento de las cosas que ocurren aquí en Venezuela? Bueno, igual, nuevas opciones de tratamiento. O sea, si han llegado a Venezuela, las opciones que están existentes en España y Estados Unidos. No, lo que estoy comentando, o sea, todas aquellas que mencioné son las que se manejan como mundialmente. Sí, en Venezuela, pues lamentablemente no tenemos No, información. no estoy diciendo que no sea exacto. No tenemos tengo información, no tenemos hay la información, punto. no A lo sabemos mejor, si hay o ¿quién no hay. sabe? Alguien que a lo mejor sepa, que nos esté viendo, dice, no, mira, Me lo dejan en los el comentarios o doctor no nos fulanito de escriben. tal es un taco en Parkinson y entonces él está haciendo cosas. Sí, X. o sea, honestamente igual yo estoy más dirigida hacia el área básica de Claro. investigación. Bueno, Daisy pide todo. Creo que hablamos Sí, bastante. alguien que agarró y dijo todo. Todo. ¿Y qué quieres saber de Parkinson? Todo. Y que Sulmari, Bueno, que yo también quiero saber. Sulmari está ahí, que bueno, llevo unos cuantos años en este tema. Y todavía no lo sé todo. ¿no? Y
claro, igual yo siento y me gustaría ojalá aclarar con el público que no soy médico, soy bioanalista. Yo sé que hemos estado hablando de bioanálisis, pero yo siento que creen que soy médico. No, tranquila, mi corazón, No te que preocupes. siempre, o sea, al bioanalista lo confunden con el médico, al médico lo confunden con otras especialidades, porque entonces, ¿sabes? Nos decía, me dio demasiada risa el comentario de Freddy, que es un médico infectólogo, Infectólogo. que entonces a veces le ponen una placa de una, y entonces él dice, o sea, ya yo soy Ya médico yo- internista infectólogo, yo dejé de ver huesos hace años. Que ya yo no sé Tiene que que ser cómo es demasiado eso. evidente como para yo poder ver una radiografía de un miembro y decirte Y si te- entender la o sea, fractura. entender la fractura, no lo entiendo. Entonces a los médicos los confunden con otros médicos. No pasa nada. Los nutricionistas los confunden con bioanalistas. Todos los Todo. del área de la salud terminamos siendo como un... Todero. Sí. No pasa nada, tratamos Sí, de sí. hacer lo mejor Y que, posible. ¿será que tú me puedes pasar este tratamiento? Y yo, se llama enfermera y la chama fue licenciada para eso. O sea, yo no te puedo pasar Es que absolutamente nada. tú no me puedes inyectar esto, que Sí. es una quimioterapia. Y yo, y que, mira, no. Incluso Y hay que- enfermeras que solamente se dedican a colocar quimioterapia. te lo juro que me llegaron al laboratorio y que, mira, necesito ponerme este medicamento. O sea, lo hacen en farmafodo. Y yo, y que, qué chévere que lo hace el farmacéutico, pero yo no. Yo no pongo tratamiento y mucho menos quimioterápico. Sí. Gracias. Pero ustedes usan agujas aquí también, sí, pero para extraer, no para meter. Nosotros sacamos cosas. No meto. Sacamos. Ok, ¿tiene cura? No. En este Ahorita momento no. En este momento, no. En el momento no. O sea, yo siento que la cuestión ahorita es más que curarlo, es mejorar grandemente la vida, la calidad Sí. de vida del paciente. Yo creo que Sí. eso es como lo que estamos orientados en este momento. O sea, ojalá curarlo, pero yo creo que estamos más cerca de mejorar la calidad de vida que de curarlo. Yo creo que cuanto más mejor es la calidad de vida del paciente con alguna enfermedad crónica, la que Sí. sea, más cerca estarías de la cura. Porque el rollo es que, y eso lo leí justo en un libro que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la salud, nada. Nada. O sea, Ok. sí tenía que ver, pero no. Otra cosa. Y está un médico, ¿ok? Que es uno de los personajes del libro. Ok. Y otro de los personajes del libro es una persona que, por alguna causa, tiene una parálisis, ¿ok? Ok. En las piernas. ¿No? Muchachas inválidas. Y los familiares, sobre todo los familiares y el paciente, siempre buscan responder esa pregunta. La pregunta es, ¿se va a curar y cuándo? ¿No? Ajá. Y entonces lo que decía el médico en ese este personaje en ese momento era que él siempre decía que por ahora no podía darles o no podía decirles que había ningún tipo de cura. Lo máximo que él podía hacer era proporcionar a esta muchacha Mejor calidad de vida. sí, o sea, él decía, yo lo que puedo hacer es que ella vaya haciendo lo necesario para que se consiga un poco mejor. O sea, Claro. que así sea que el avance fuera mínimo, Pequeño. pero, ¿sabes? Como que ir lidiando con eso. Y él ponía de ejemplo, mi padre era diabético. Ok. Y hace algunos años, estoy hablando que el libro fue escrito en 1939. Ah, bueno, hace nada. Exacto. Entonces él decía que su padre fallece de diabetes y no sé qué, y que si su padre hubiese vivido para la época en la que estaban hablando, 1939, Ok. ya hubiese habido, porque ya en ese momento se estaba sintetizando la insulina a través del páncreas de los cochinos. Ok. Entonces él decía, si mi papá hubiese podido vivir en este lapso de tiempo, quizás hubiese llegado al momento en donde ya se estaban haciendo cosas experimentales y se hubiese prolongado más su vida. No se iba a curar, porque genuinamente el señor era Pero se diabético tipo prolongaba. 1. Pero se prolongaba Se su vida, prolongaba. y obviamente si prolongas la vida y prolongas la calidad de vida de Sí. esa persona, hay más posibilidades de que gente como Sulmari, que sigue haciendo su trabajo, que le está echando pichón, no solamente ella, sino Su un equipo. montón de gente que está cada quien bajo su flanco, ¿sabes? Porque ella desde el flanco de la inmunología, el otro está en el flanco de la parte farmacéutica, Claro. el otro está, ¿sabes? Puede ser que entonces consigas una sustancia que haga
que no tengas tantas crisis, que tus crisis no sean tan horribles. O que sea menos dolorosa. Que sea menos dolorosa. Menos traumática, qué sé yo. Exacto. O sea, Para hay eso es la mucha investigación, gente, caramba. y hay mucha Para gente eso es la haciéndolo investigación. para mejorar la calidad de vida y bueno, qué es lo que le queda al paciente y al familiar del paciente. Una cosa que siempre es muy difícil y es tener paciencia. Sí, O sea, los eso- pacientes no tienen paciencia. Eso no Exacto. existe. Y el familiar del paciente menos. O sea, porque Pero duele. es que igual se entiende, pues porque al final el paciente o el familiar del paciente están en un estado de vulnerabilidad. Sí, claro, De- duele. y de O sea, estrés. duele psicológicamente hablando, estás en un Totalmente. estado de o sea, el paciente Claro. porque tiene un estado físico de dolor, pero, Claro, pero- el familiar porque está en un estado psicológico de dolor. Sí. Y la cuestión es que, por ejemplo, yo he estado, o sea, estas semanas he recibido muchos mensajes de personas como, ¿sabes qué? Tengo mi papá o mi hermano, este pariente que tiene Parkinson, está así, por favor, ayúdame a curarlo. Y es como, Dios mío, Wow. es muy difícil. Y he recibido muchos mensajes similares que simplemente me describen el caso y es como, no puedo No puedo hacer absolutamente nada al respecto. O sea, No, como que yo al estoy contrario. respondiéndoles a todos y al final dije, Dios mío, o sea, les estoy dando más esperanza, menos esperanza. O sea, como que al final es como, es súper difícil porque yo estoy del lado de la persona que está haciendo la investigación básica. No estoy ni siquiera del lado, bueno, yo espero que sí, eventualmente estar del lado de no solo la investigación básica, sino también de la básica asociada a el reclutamiento de cohortes. Que del Pero eso paciente. es algo que recién voy a tener acceso ahora en Texas. Ok. Entonces, como que eso fue una idea que tuvimos durante Chile y como que recién ahora en Texas es como... Se va a materializar. Ya tenemos los permisos, tenemos todo, pero ya yo acá en Texas tuve que migrar de modelo, en el sentido de que ya yo no voy a hacer más Parkinson. Es decir, ya como hasta cierto punto mi capítulo de Parkinson se cierra en Chile. Y de hecho, antes de cerrar mi capítulo en Chile de Parkinson, ya yo había iniciado y terminado un capítulo en fibromialgia también. Y ahora acá estamos buscando también trabajar en microbiota, dolor, pero en endometriosis. O sea, Perfecto, Miércoles. eso está súper bien. No, pero a ver, retomando Pero- lo de los mensajes de tus pacientes. No, retomando lo de tus pacientes y que, bueno, la gente que te escribe, porque no son tus pacientes. Al contrario, o sea, en este momento no les puedes dar una respuesta, pero sí estás trabajando para darles una respuesta. Puede que no sea Claro. ya. exacto. Sí, Solo sí, creo que solo estamos es hablando. difícil cuando te piden Sí, claro. dale, Es horrible. dale algo para curarlo. Es como, No Dios puedo. mío, de verdad estoy haciendo lo mejor que puedo, pero de verdad no la tengo. Y a mí, yo me siento mal cuando veo esos mensajes. Claro. Porque como me encantaría decirles, sabes que en realidad deberían hacer esto, deberían hacer aquello. Ha habido otros pacientes, por otro lado, que por ejemplo están en Chile y se me han preguntado, quiero hacerme mi perfil sensorial, lo cual está súper bien. Es como, mira, la consulta de Margarita, esto, este es el sitio, este es el lugar, esta es la página que tienes que hacer para la cita. Como que eso me siento más útil con esas respuestas. Pero de resto es como que hay mucha gente que está asustada. Y yo siento que mi tesis o mi trabajo no busca asustar ni alertar a nadie, solo busca hacerte más consciente de que existe toda una cantidad de síntomas que podrían ocurrir mucho antes del diagnóstico de Parkinson. Y no porque te hayas constipado un día, eso esté relacionado Que no lo directamente. lleguen a los extremos. Que volvemos a, yo creo que el llamado es a la calma y a la cordura, ni muy, muy, ni tan, tan. Sí. O sea, si usted toda su vida ha sido una persona que sufre de constipación y que sufre de constipación aún comiendo bien, porque entonces estoy estítica, entonces, pero, ajá, y tú comes gluten, sí, y haces ejercicio, no, y no, ¿Tomas tampoco. agua? No. ¿Tomas agua? No. Entonces, mami, vamos a ser coherentes, gorda. O sea, ahora si tú me dices que tú tienes una dieta balanceada, alta en fibra, haces ejercicios y aún así eres una persona con constipación, entonces usted agarra, Vaya a la 0800 consulta. margaritas y va a consulta, porque eso, pero primero vamos a
primero vamos a controlar lo que podemos controlar. Pero es que yo y lo que siento podemos que- controlar es lo que comemos, Ajá. lo que hacemos, lo que... Sí. o sea, Una de, antes de de caer las en preguntas las que crisis. tengo aquí es si influyen o no los aspectos nutricionales. Y yo pienso que la respuesta es sí. O sea, aquí no hay nada. Si estamos hablando de microbiota, aun cuando no sabemos cómo influye exactamente, sí influye. Sí, influye y yo me imagino que en el tema Parkinson debe funcionar bastante parecido a cómo funciona con los pacientes TEA, ¿ok? Que si hay O ciertas Por un momento restricciones. de permeabilidad. con pacientes con enfermedad de Crohn, Exacto, colitis ulcerativa. Sí, también. Sí, bueno, sí, no me fui a Crohn porque siempre, como que divido las cosas neurológicas de las cosas intestinales, pero no, ya no, las tengo que unir. sí. Lo que pasa es que ya ahora hay, ya están demasiado bien descritos cómo el intestino se comunica con el cerebro. O sea, ya ahora yo no los divido, porque de hecho el laboratorio al que me uní ahora se llama Laboratorio de Eje Intestino-Cerebro, en dolor. Ay, qué Me fino, encanta. me encanta. Cuando Y- sea grande y- quiero ser como tú. No, vale, no soy tan cool. ¡Sí eres cool! Nosotros solamente invitamos a gente cool a este programa, Es Zulmari, verdad, por favor. Es verdad, ustedes invitan solo a gente ¿Ves? cool. Solo invitamos Lo a cual- gente cool, Igual bebé. es extraño, me pareció extraño que me invitaran. Por lo mismo. Porque eres Porque cool. eres cool. O sea, no te doy un microfonazo porque entonces después el señor que está allá atrás viene y me cae a palos a mí. Nos van a venir a Pero, cobrar el exacto, me micrófono van a después. decir, no tengo plata. No. No hay No, fondo. pero en no hay serio, forma. pero en serio, fuera de broma, eso también está en el artículo de revisión que escribimos y es súper interesante, dado que existen al menos 4 vías dentro de las cuales la microbiota puede, por ejemplo, liberar sustancias y eso puede entrar a circulación entérica, esa circulación sistémica, pero a su vez el sistema, la microbiota puede estimular a aferentes nerviosas desde el intestino y estas aferentes nerviosas pueden comunicarse y por señales a través del nervio vago pueden comunicarse con el cerebro, lo cual ya se ha demostrado bastante. O sea, esto es como que para nosotros es como pan de cada día ver que hay demostraciones, buenas demostraciones de cómo hay proteínas que literal viajan por el nervio vago desde el intestino hasta el cerebro. Perro. Y está como, y es como Cualquier cosa. sólido. Exacto. Y es sólido. O sea, es como, esto es real. Esto Exacto. es súper real. Y una prueba de concepto misma fue hacer vagotomía en pacientes. Es como, y funciona. O sea, la Pero proteína al mismo no pasó, tiempo- pues. Pero al mismo tiempo es como, ya, pero estás dejando sin nervio vago al paciente. Que Es que- mira, hay unos detalles, pues. Bueno, ya va, ojo. Acuérdate que Antes el hacían tema- trepanaciones, pues. antes hacían lobotomías, gorda. Sí. Ay, sí. O sea, lo que pasa Bueno, es que también había el electrochoc, pero había ajá. electroshocks. O sea, o sea, lo Hemos avanzado, interesante señores. de la historia de las enfermedades, de la historia de la salud como tal, es que lo que ahora uno pensaba que era una horripilantez, en aquel momento era lo que había. Lo que había. Era lo que había y era lo que técnicamente controlaba a una gran Problema, sí. exacto, una parte de la población. Entonces, bueno, mira, personas que a lo mejor tenían era TDAH, le agarraban y que, su toquecito en el frontal y Para que se calmara. Entonces, para que se calmaran. ¿sabes? Sí. Entonces no, se calmó. Es Personas, real. mujeres que sufrían con histeria, entonces le daban electrochoque. No, también les Este, hacían masajes. Después Súper, agarraban y súper- les hacían Les masajes. hacían Súper masajes. interesante la historia del masaje pélvico. Exacto, Sí, les sí, hacían lo- masaje búsquenlo. pélvico. Buenos Búsquenlo. libros al respecto. No, hay buenos libros al respecto. Sí, sí, de entonces fisiología. Sí. en justamente tratar de entender la enfermedad, de entender y después salen unas soluciones que, mira, chica, ¿quién iba a decirte a ti que la resolución de la histeria con unos masajes se iba a quitar? Ahí O sea, sería al yo creo respecto, que- ¿oyeron? Yo creo que James Parkinson habría flipado. O sea, James Parkinson es la persona que describe por primera vez y de forma como bastante convincente que el Parkinson existía. Él fue como muy robusto a nivel neuroanatómico y eso ocurrió hace 200 años.
Y yo creo que él habría flipado con el tema que está ocurriendo de unos 15 años para acá, que es el tema de la microbiota y de cómo el intestino se comunica con el cerebro. James debe estar muy contento ahorita. Yo creo que sí, o sea, yo creo que le estaría flipando, así como que a él se le estarían ocurriendo unos experimentazos geniales. Sí, ¿y por qué no agarramos y le hacemos una colostomía radical? Y uno que ya va. Como, oye, ¿sabes que ahora necesitamos consentimiento informado, James? ¿Sabes? Sí, las cosas no son así. Tiene que pasar por comité bioético primero, gracias. Es súper interesante esa parte de la historia porque, o sea, en el pasado no existían los comités de bioética y no sé, como por ejemplo la primera vacuna, a mí me parece una locura. Yo cuando leo siempre la parte de la historia, yo digo, pero esto es una locura. ¿Dónde estaba el comité de bioética? Esta gente se fumó. Claro, no que habían no había. antivacunas, chicos. No había, o sea, Es una locura. o sea, es una locura para uno Para en este uno. momento. Sí, pero sí. en el momento en el que todo el mundo se estaba quedando Y torcido porque funciona. la polio Por lo- estaba, o sea, estaba dando golpe y zumbido. Que mira, tú dices, no estaba mira, tan loco, no, aquí hay sí, que resolver. hay que- Igual que No, las exsanguinaciones. las exsanguinaciones. Sí, o sea, Y que agárrate a tu par de sanguijuelas. Aquí no pasa Pero nada. igual fue genial, o sea, la primera vacuna, o sea, es como, oye, la pegaste del techo a se la la primera. fumó. Exacto. Se la fumó, era un modelo experimental bien interesante. Si no lo saben, búsquelo. Exacto. Es súper interesante. Eso es ciencia pura, eso es Súper investigación interesante pura. la historia de Edward Jenner. Sí, es súper interesante. Sí. Sí. Bueno, Entonces, dentro de las preguntas aquí como para cerrar, creo que, bueno, ya estas no son tanto como para ti. De hecho, esta persona dice, tengo miles de preguntas, pero no las vamos a poder contestar porque, pues bueno, es algo como más, más integral, o sea, apoyo para los cuidadores o consejos para darle mejor calidad de vida al paciente. Yo creo que tienen que ver con la interdisciplinaridad. Esta vez no lo pude decir. Interdisciplinariedad. Eso. Tú lo dijiste mejor que yo. ¿Cómo? interdisciplinariedad. Viste, muy bien. Entonces, tiene que ver con Pareciera que eso. tuviera un doctorado. Coño, no, ya es postdoc. Ahí lo voy a lograr si llego al postdoc. Mira, de verdad que a mí me costó demasiado pasar de no ser doctora, o sea, de no tener el título de doctora a doctora. Y cuando me lo dijeron la primera vez fue como, sí, es verdad. Técnicamente sí. No, baby, ya tú eres postdoc. Y ahora soy postdoc, sí. Pero igual sigo siendo la misma persona en el avión que no va a poder atender a un paciente. Así como necesitamos un doctor. Es como, Exacto, que No soy ese doctora en kind. filosofía. Coño, sí. Mario, te queremos aquí. Mario es un comediante médico que anda por allí y que estamos detrás de él desde hace rato. Bueno, nada, creo que esta parte de apoyo y de consejos, yo creo que lo deberíamos de tocar cuando toquemos con Podríamos psicólogo traer a un neurólogo. o un neurólogo. Un neurólogo que se especialice en Parkinson, porque igual los grupos de contención en cualquier enfermedad crónica Importantísimo. es importante, o sea, No, ya va. eso es un psicólogo, un neurólogo. Tu es el red que de te va a- apoyo siempre. Exacto. Tu red de apoyo siempre, y las redes de apoyo las elige uno, señores. Tú eliges si es el perro, si es tu amigo, si es el loro, Y o son si es tu varios. psicólogo, y eso tú lo decides. Sí. Y es importantísimo porque es la manera en la que puedes subsistir en este mundo de locos. Exacto. Y Total, en una enfermedad y transitando una enfermedad, bien sea propia o familiar, es necesario. Totalmente. Bueno, ya aquí llegamos al llegadero. Exacto. Por el día de hoy, Sulmari, te dejamos quieta. Sabemos que Llevamos es un domingo. como 2 horas. Llevamos 2 horas hablando. Ya mi cuerpo me está pidiendo romper la pose. Como siempre, como le dije a Ángela ahorita en la mañana, que ya yo cuando empiezo a moverme de un lado y del otro, es que un glúteo se me durmió y entonces me apoyo. este trabajo debería ser expresado en horas nalga. Sí, sí. Me gusta, esto se va a quedar. Que Exacto. trabajo expresado en horas ¿Y nalgas. qué podemos sacar luego de 2 horas hablando con una especialista en Parkinson? 1, que soy un micrófago. Ajá. 2, que tú eres una natural killer. 3, que este trabajo es expresado en horas nalgas. Y que ella es gente cool. Exacto, que Ahí tú eres estamos. gente cool. De verdad, Mil un honor, gracias. un honor. No sabes el No honorazo,
o sea, tú dices que tú no eres cool, pero yo necesito expresarte Lo cool que eres. lo cool que eres, o sea, lo orgullosas Sí. que estamos de ti. Sí. O sea, como venezolanas, como bienalistas, Como como mujeres. mujeres, como todo, o sea, es el hecho de que te mantengas aún humilde. Eso a mí me para los pelos. No, en con lo una propio. investigación tan fumada como aparte. esa, o sea, de verdad que yo estoy flipando como mi corazón investigador que se quedó atrás. Y es como que keep going, girl. O sea, ¿para dónde vas a ir? De aquí a la luna, comadre, porque si Katy Perry pudo, tú también. Oye, sí, Katy Perry pudo. Así que empieza a escribir la carta. Sí, Igual, algo. ahora hay, esto es como un dato, pero hay contratos para la Estación Internacional Espacial para microbiólogos. Ahora buscan microbiólogos para caracterizar Microbiota poblaciones lunar. bacterianas. Poblaciones bacterianas. Bien. Amiga, empieza a mandar tu carta. Sí, empieza a mandar mi carta, para eso me quiero Súper mandar para allá arriba. interesante. Para la gente que no se imagina que esas cosas pasan, ahora buscan biólogos, pues biólogos, microbiólogos, gente que haga microbiología allá arriba. Oh my God. Bien. Viste Bueno, que si pudieron plantar papas ahí como el muchacho en esta película es buenísima, loca, Rescate a Marte, ¿qué te pasa? Vamos a sembrar papas, bueno, vamos a darle. Sembrar pues. papas en la luna, claro que sí, en Marte es la vaina. Coño, chama, o sea, después de así un discursazo como el que te diste hace rato, te vas a lanzar uno a sembrar papas en Marte. Eso es lo bello, que sean unas mujeres multifacéticas. Aquí podemos Sin capacidad de hablar adolescencia, así sino que de CD56 y después hablar de sembrar papas en Marte. Aquí uno da para todo, Eso- chico. Debe ser muy entretenido tener esta misma conversación, pero con un par de birritas. Igual debe ser bien interesante. Así Amiga, cuando usted quiera, usted se puede unir a nuestras conversaciones que son todos los días. Exacto. Incluso tenemos un grupo que si quieres te metemos ahí en el grupo. Sí, yo creo que sería los chévere. muchachos fliparían. También, sí, es probable. Pero bueno, hablamos de soft camera. Eso lo hablamos Yo después. feliz. Dale, mi Muchas Zulia. gracias, chicas, de verdad. Para mí esto, en serio, es un honor. Me siento muy conmovida, de verdad, de que un par de mujerazas como ustedes, de verdad, yo las admiro profundamente. Y que nosotras a hayan ti. Es considerado recíproco. invitarme, para mí es motivo de mucha alegría, mucho orgullo, de verdad no, siento que no estoy expresando eficientemente con palabras lo mucho que dejan mi corazoncito calentito, así como ¡Qué tibiecito. belleza! Bueno, pero Es igual. o Es sea, súper mutuo. Porque, Porque no, además... yo no puedo, que quiero hacer, no lo puedo hacer. O sea, porque- Pero le vamos a... el perrito, el perrito, tambores. exacto, el perrito. El perrito bailando. Tal cual. Pero le vamos a decir que ella es nuestro estreno. Claro que sí, con nosotras, o sea, este capítulo es el capítulo de estreno de nuestra segunda temporada. Y decidimos que, exacto, ¿Qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer tú? Así de cool Dios. eres. Ajá. No te sonrojes, pero así de cool eres. We love you. Ahora sí, nos vemos. Chao. Te queremos. Te queremos Yo muchísimo. les quiero a ustedes, de verdad. Muchas gracias por esta invitación, de verdad. A Muchas, ti muchas por gracias. aceptar, Gracias a preciosa. ti. Chao, sigue siendo así de cool.